Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo, reitero, más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy vamos a hablar también que no teníamos el privilegio de recibir una alergista, sobre todo una alergista muy joven y muy linda, que es la doctora Michelle de la Cruz, quien hizo estudios de posgrado en alergia e inmunología en Caracas, Venezuela. Es egresada del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, es una joven profesional con quien vamos a conversar de esa enfermedad tan común y tan ignorada, dijéramos. Decir asma bronquial es como decir cualquier tipo de afección, y esto tiene unas vertientes muy importantes que incluso podrían llevar al traste con la vida del paciente, sea un niñito, un adulto mayor, etcétera. Vamos a hablar de esta terrible, vamos a llamar así, enfermedad, porque en muchas oportunidades un ataque de asma es muy dramático. De manera que vamos a ir a una pequeña pausa para venir inmediatamente con la doctora Michelle de la Cruz y conocer o conozcamos todo lo que usted debe saber del asma bronquial. Pequeña pausa y enseguida. Primera visita que tenemos de la doctora Michelle de la Cruz, alergista, alergóloga, especialista en inmunología, y vamos a tratar el tema del asma bronquial. Comencemos, doctora, definiendo qué es el asma bronquial. Bueno, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas respiratorias, de etiología multifactorial. O sea, hay varias cosas que lo pueden desencadenar. Lo más común son los alergenos, ahí encontramos el polvo, la caspa de los animales, la cucaracha, sí, los ácaros, es lo principal. Pero obviamente hay otras causas. Factores desencadenantes. Uno muy importante es el humo del cigarrillo, el estrés, el ejercicio. Y lamentablemente es una enfermedad que está con una prevalencia que todos los días va en aumento, donde nosotros tenemos que la población mundial, hay más de 300 millones de personas que la padecen. Y en nuestro país, por ejemplo, tenemos un 18% de esa población, donde un 10% es niños, es bien alta. Y va en aumento día a día. Hay ciertas teorías que conllevan a pensar que el asma bronquial pudiese ser congénita. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, se han hecho muchos estudios y básicamente los estudios actuales están enfocados en buscar la genética de la enfermedad, y hay más de 100 genes que se han descubierto actualmente que ya están confirmados de que sí, que el asma es genético. Inclusive lo vemos cuando hacemos la historia clínica, que usualmente el padre o la madre o hermanos ya tienen el antecedente anterior de asma. Ese tipo de niño que debuta con un ataque de asma al año, año y medio, y que posteriormente, 7, 8, 9, 10 años, o entrando en la adultez, el asma desaparece. ¿A qué se debe eso, doctora? Bueno, ¿lo ven ustedes frecuentemente? Sí, sí ocurre, y es muy común. ¿Es común? Es muy común. Hay muchos pacientes que nos llegan con esa historia. Sí. Ahora, que realmente sea así, no. ¿Por qué? Porque hasta que tú no sepas qué te desencadena el asma, no puedes decir tú no sabes. O sea, es un periodo en el que hay un control. Puede ser que quizás tú mejoraste la prevención en tu hogar, quizás el problema tuyo quizás eran los ácaros, y bueno, y mejoraste los ácaros, y entonces ahí ya mejoró la sintomatología, pero es muy probable que ese paciente en una época posterior reaparezcan los síntomas de asma. Estamos mirando en pantalla un bronquio dilatado, un bronquio permeable y un bronquio que se estrecha, lo que produce el famoso silbido en la auscultación, el pitito del asmático. ¿Cuáles serían los principales síntomas y cómo se describe, cómo describiría la doctora Michelle de la Cruz un primer ataque de asma? Bueno, usualmente, sobre todo en niños, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, a veces se empieza solo con tos. Sí. Una tos seca, a veces se torna productiva, pero es una tos seca. ¿Hay disnea? Sí, la disnea siempre debe estar presente o va a estar presente.
aunque hay pacientes que ya luego puede solo aparecer la tos y no la disnea. O sea que la tos es un signo que tenemos que estar pendientes, sobre todo las madres en las casas. Oyen el niño tosiendo, es un signo de estar pendiente qué va a pasar. Tos de inicio. Tos, la disnea o la dificultad respiratoria, para que nos comprendan un poquito mejor. Los sibilantes o ese pitico que usted menciona, que es típico, el paciente se va a quejar de opresión torácica, que le duele el pecho. Vamos a ver que hay pacientes que también tienen, van hablando y como que jadean, como que le cuesta decir unas frases completas. Puede aparecer boca, o sea, los labios azules, las uñas azules, ya eso es una cosa más severa. Es una cianosis. Exacto. Pero eso, o sea, lo básico es la tos, la dificultad respiratoria. ¿La oxigenación de ese pacientito está disminuida también? Obviamente, sí. Obviamente. No está entrando la suficiente cantidad de oxígeno. Como la foto que usted que acabamos de ver en pantalla, esa estrechez de ese bronquio impide que el aire entre y salga adecuadamente. Y eso lo que va a hacer es que la oxigenación va a disminuir. Esas secreciones, como comienza, ahí tenemos otra muy bonita imagen de los diferentes tipos de estrechez que produce el bronquio, que va a dar ese característico sonido del asmático, o sibilancia, o el pitito que le dice la mamá, o el pitido. Estas mucosidades que producen ese inicio de tos con secreciones que no son expectoradas pueden infectarse y el asmático puede caer en un proceso infeccioso. ¿Es frecuente en los asmáticos? Sí, inclusive uno de los desencadenantes del asma son las infecciones. O sea que puede ser o que aparezca posterior, empieza como una inflamación bronquial, que es lo que llamamos bronquitis, y luego puede tornar en una neumonía. Las infecciones, como les decía, son desencadenantes, o sea que puede aparecer desde antes un proceso infeccioso, probablemente viral, y luego que pasan los días, pues se puede aparecer los síntomas de asma, o al revés, aparecer primero la infección, como usted menciona, y luego entonces desencadenar la clínica del asma. Diagnóstico del asma. Bueno, lo más importante es la clínica. O sea, nosotros ver un paciente con esos datos clínicos nos deben orientar. La edad es mucho más común en niños, pero no podemos descartarlo en un paciente adulto. ¿Debutando incluso? Y debutando como quiera en adultos. Okay. Y bueno, y ya dentro de los paraclínicos que nosotros tenemos, lo más importante es la espirometría o la función pulmonar, porque ella nos va a decir cómo está ese pulmón funcionando en ese momento. Y es lo que nos va a orientar si es algo obstructivo, como es el asma, o algo restrictivo, como otras enfermedades. ¿Qué papel juega la radiografía de tórax y en qué casos se valen ustedes de la resonancia magnética? Es muy raro que solicitemos una tomografía o una resonancia, a menos que estemos descartando un tumor. Okay. Pero, o quizás algún... Con una placa de tórax se puede hacer un diagnóstico. Sí, con un tórax simple, pulmonar, nosotros podemos... Antero posterior. Exacto. Sí, posterior anterior. Nosotros vamos a poder ver la imagen, o sea, vamos a poder evaluar el pulmón y allí vamos a tener signos característicos de un asma. O sea, hay por ejemplo, las costillas se van a aplanar, se va a ver más oscuro porque hay más aire retenido, y otros signos que aparecen en la radiografía. Entra más aire que el que sale. Exactamente. ¿El asmático puede convertirse en enfisematoso a largo plazo? Sí, claro que sí. Y sobre todo, si le añadimos además de eso el hecho de fumar, eso es de cabeza. El asmático que fuma tiene muchos factores de riesgo. Sí, claro. El tratamiento de emergencia, que muchas madres eso es lo que están esperando que usted le diga. El tratamiento de emergencia en ese pacientito que desespera el entorno, que se pone incluso un poquitito cianótico, el color azulado que usted describió en las uñitas y en los labios. ¿Cuál es el gold estándar y qué debe hacer la mamá cuando ocurre? Bueno, como les mencioné, lo más importante es la vigilancia de los síntomas. Un niño que está tosiendo es algo que tenemos que estar pendiente. Entonces, si esa tos progresa, si aparece ya la dificultad respiratoria y es un niño, pues lo correcto es ir a la emergencia, no esperar manejarlo en la casa. Obviamente ya en la emergencia el pediatra o el emergenciólogo que esté allí, pues va a saber qué hacer. En caso de que no nos dé tiempo llegar a la emergencia, ¿qué debemos hacer en la casa? Pues debemos tener inhaladores, tratamiento de rescate, que así es que se llama, para que esa crisis salga rápido. Lo que normalmente utilizamos son
agonistas betados de acción corta, como es el salbutamol, que todo el mundo lo conoce. Broncodilatadores. Broncodilatadores. El manejo en la emergencia en el pacientito que ya está clínicamente enfermito. Es básicamente igual. Se hacen nebulizaciones. Pero hay tratamientos de emergencia Sí, inyectables, sí, endovenosos. claro, están por ejemplo los esteroides inyectados, Sí. como son la hidrocortisona o la metilprednisolona. También tenemos además de los inhaladores, como son el salbutamol, usualmente se debe canalizar al paciente para tener una buena hidratación, porque estos pacientes con la se deshidratan. Se deshidratan con la dificultad respiratoria. Pero básicamente eso, si el paciente no sale de esa crisis, debe ser hospitalizado. Brillante esta primera parte con la doctora Michelle de la Cruz, un tema muy actual que muchas madres han estado pendientes de la importancia que tiene el conocimiento del asma bronquial en el adulto y en el adulto mayor. Ahora vamos a hablar de las complicaciones que puede ocurrir en la persona, como dice la Organización Mundial de la Salud, del adulto mayor, que también suele ser una emergencia médica importante cuando se presenta en una persona añosa un ataque agudo de asma que puede incluso en esos casos hasta dar con el traste de la vida de ese paciente. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Finalmente, Michelle, hablábamos de todo lo que significa asma bronquial en niños. Sin embargo, el adulto mayor que ha sido un fumador crónico, que comienza con su enfisema a hacer problemas respiratorios frecuentes, ¿con qué frecuencia ves tú el adulto mayor ya con crisis asmáticas agudas? Es muy frecuente. Y peligroso en el adulto. Y muy peligroso, sobre todo porque las crisis son más severas. O sea, controlar a un paciente adulto con una crisis asmática, ya sea por el enfisema, ya sea porque tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, es más severo, es más arriesgado. El riesgo es mucho mayor porque o sea, el control, para llegar al control es muy difícil. ¿El tratamiento es más o menos el mismo? El tratamiento es básicamente lo mismo, las terapias de rescate, como ya las mencionamos, pero usualmente el paciente casi siempre hay que hospitalizarlo porque no cede tan fácilmente. Muchísimas gracias, Michelle de la Cruz, excelente neumóloga, excelente programa. Creo que frecuentemente la vamos a tener por aquí tratando los temas de alergia e inmunología, que es una realidad en nuestro país, sobre todo en los niños, en los factores de riesgo que conlleva. Llevados a la población para su conocimiento. Así es. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga y recuerden, en la medida en que vas madurando, presta menos atención a lo que dicen los hombres, solo observa lo que hacen. Popular, siempre a tu lado, presentó